Hazme un favor. Respira hondo, llénalo todo, aguanta y suelta. Acabas de introducir en tu cuerpo una herramienta química brutal. No es un gas mágico, no. Es un ladrón químico obsesionado, casi patológicamente, con robar electrones a todo lo que toca. Estamos acostumbrados a llamar al oxígeno el soplo de vida. Lo vemos en los anuncios de agua mineral y en los hospitales también, como algo puro, benévolo y sanador. Pero si miramos más profundo, a la escala de lo invisible, descubrimos una historia mucho más, turbulenta. Y es que en el gran teatro de la tabla periódica, el oxígeno es una entidad solitaria, incompleta. Es el segundo elemento más hambriento del cosmos, superado solo por el reactivo flúor, ya que posee un deseo atómico insaciable, una necesidad antigua, nacida en el corazón de las estrellas, llenar su capa exterior de electrones. Imaginad por un momento que los electrones son el pegamento cósmico, la fuerza sutil que mantiene unida la arquitectura de la materia, la argamasa que construye las catedrales de nuestras células. El oxígeno vaga por nuestro cuerpo con un vacío que necesita llenar, y cuando se encuentra con las delicadas estructuras de vuestra biología, no negocia. Toma prestado, o mejor dicho, arrebata ese pegamento para sí mismo. En ese instante de robo atómico, el oxígeno encuentra su paz. Se vuelve estable, completo, pero el precio de esa estabilidad es el caos para el otro, porque la molécula a la que robó, vuestra célula, vuestro ADN, pierde lo que la mantenía unida y se desmorona silenciosamente. Es una paradoja asombrosa, porque la misma sustancia que nos permite quemar el combustible de la vida es, en su naturaleza más íntima, un agente de destrucción molecular. Somos, en cierto sentido, un fuego que arde pero que muy despacio. Y es que el oxígeno es el gas que permite que el fuego exista. Sin él no hay llama. Mirad este fuego, es violento, ¿verdad? Eso es el oxígeno atacando a la madera. La está devorando de golpe para liberar calor. Pues agarraos, porque lo que pasa dentro de ti ahora mismo es exactamente lo mismo. Tú también te estás quemando por dentro. La única diferencia entre una hoguera y tú es la velocidad. El fuego es una explosión descontrolada. Tu cuerpo es como un motor inteligente. Coge ese mismo oxígeno y quema tu comida, pero lo hace paso a paso, muy despacito. En lugar de soltar la energía de golpe y prenderle fuego, la suelta poco a poco, para que puedas vivir, moverte y pensar. Pero la realidad es esa. Eres un fuego que tarda 80 años en consumirse. Así que bienvenido a la paradoja más grande de tu existencia. El oxígeno no es el combustible es tu comida. El oxígeno es el oxidante, el aceptor final que permite extraer muchísima más energía de ese combustible. Nos permite eso, pensar, movernos y amar con una intensidad que la vida anaeróbica jamás podría soñar. Pero este poder tiene un coste, ya que una fracción pequeña de ese oxígeno acaba generando especies reactivas que dañan tus biomoléculas, y ese daño acumulado puede contribuir al envejecimiento, aunque no sea la única causa, ya que envejecer es un proceso multifactorial. Es la razón por la que tus células se degradan, y es una de las razones finales por las que morirás. Y todo esto viene porque un suscriptor, Jesús Sandoval, lanzó 3 preguntas al canal que tocan la fibra sensible de nuestra biología, y que vamos a responder hoy con rigor forense. ¿De dónde salió ese gas si la Tierra primitiva no lo tenía? Spoiler, fue la mayor crisis ecológica de la historia. ¿Y cómo diablos lo llevamos en la sangre sin que reaccione con todo por el camino? ¿Y por qué nuestra maquinaria se detiene tan rápido sin él? Hoy vamos a responder a Jesús. Vamos a hablar de la gran oxidación, de trampas moleculares, alostéricas, y de por qué tu sangre mantiene el hierro en una jaula para que no te oxides por dentro. Prepárate, porque vas a respetar mucho más a tus pulmones. Soy JJ Priego. Esto es Ciencias de la Ciencia. Y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Para entender por qué respirar es un acto de rebeldía evolutiva, tenemos que viajar en el tiempo. Si te bajaras de una máquina del tiempo en la Tierra de hace 3.000 millones de años, ni se te ocurra quitarte el casco. No durarías ni 5 minutos, morirías por falta de oxígeno en cuestión de minutos. El planeta no se parecía en nada a nuestro hogar azul. Es probable que en ciertos periodos del Arcaico el cielo tuviera una bruma anaranjada.
provocada por neblinas orgánicas impulsadas por la fotoquímica del metano. Un efecto muy parecido al que vemos hoy en la luna Titán de Saturno. La atmósfera era una mezcla alienígena, principalmente nitrógeno, con cantidades variables y debatidas de dióxido de carbono y metano, además de otros gases en trazas. El oxígeno libre, el O2, en la superficie era ínfimo, no había casi nada. Y si alguna molécula de oxígeno osaba aparecer, era consumida rápidamente por sumideros reductores volcánicos. Sí, pudo haber pequeños oasis locales de oxígeno, pero el planeta en general era un mundo asfixiante, un infierno para un humano, pero un paraíso para la vida de entonces. Piensa una cosa, la vida original de la Tierra era anaeróbica. Eran microbios simples que obtenían su energía de reacciones químicas básicas, fermentando moléculas o comiendo azufre. Vivían lento, vivían frío. Pero entonces ocurrió el hackeo más grande de la historia evolutiva. Unos microbios, las cianobacterias, bacterias fotosintéticas que mucho más tarde darían origen a los cloroplastos de las plantas por endosimbiosis, descubrieron algo increíble. Porque descubrieron cómo usar la energía solar para impulsar una reacción cuesta arriba, oxidar agua y extraerle electrones. Y lo hicieron desarrollando una máquina molecular, el fotosistema 2, y su complejo de evolución de oxígeno, un clúster metálico de manganeso y calcio, capaz de acumular potencia oxidante, hasta poder arrancarle los electrones al agua. Sí, parece chungo, ¿eh? Imaginad la locura de ingeniería que es esto. El agua es muy estable, romperla cuesta mucha energía, pero estas bacterias lo lograron. Arrancaron los electrones del agua para convertir el CO2 en azúcar, su comida. Y el oxígeno, bueno, para ellas el oxígeno era el residuo, el desecho. Las cianobacterias empezaron a tirar toneladas de este gas altamente reactivo al océano. Al principio, el planeta amortiguó el golpe, pero una parte grande del oxígeno producido reaccionó con el hierro disuelto que llenaba los océanos primigenios y se oxidó. Favoreció la precipitación de minerales férricos y la formación de las inmensas formaciones de hierro bandeado. Sí, ese hierro que hoy excavamos en las minas. Y aunque su origen exacto combina procesos biológicos y abióticos, esas rocas rojas son la cicatriz geológica de una batalla química global. Pero cuando los sumideros de hierro se saturaron, el gas empezó a acumularse en el aire, y esto provocó lo que los geólogos llaman la gran oxidación. Hace entre 2450 y 2330 millones de años, el oxígeno atmosférico aumentó bruscamente, aunque aún quedó muy por debajo del 21% moderno, lo que hay ahora. Y fue un desastre ecológico. Tuvo que ser una crisis enorme para la biosfera anaerobia. Para los organismos que dominaban el mundo en ese momento, el oxígeno era tóxico, interfería con sus metabolismos y destruía sus enzimas. No podemos medir cuántos murieron con exactitud, pero el registro geoquímico indica un cambio planetario radical. El mundo antiguo murió intoxicado por este nuevo gas corrosivo. Y nosotros somos los descendientes de los pocos mutantes que sobrevivieron. Somos los hijos de esos microbios que, en lugar de esconderse en el fango, aprendieron a usar el veneno. Aprendimos a usar ese oxígeno reactivo como aceptor de electrones para quemar nuestra comida con una eficiencia brutal. Y esa eficiencia extra es la única razón por la que hoy existen animales grandes, cerebros complejos y youtubers. Y bueno, vale, hemos sobrevivido al apocalipsis. El aire ahora tiene un 21% de este oxidante, pero ahora tenemos un problema de logística monumental. Y aquí respondemos a la segunda pregunta de Jesús. ¿Cómo llevas este gas reactivo desde tus pulmones hasta el dedo gordo del pie sin que reaccione con todo lo que pilla por el camino? Podrías pensar, ¿se disuelve en la sangre? Pues, error. El oxígeno es un gas no polar. Se disuelve fatal en agua. Según la ley de Henry, la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma es ridícula. Apenas 0,03 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, por cada milímetro de mercurio de presión, a la presión arterial normal. Esos son unos 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros, que es casi nada. Si dependiéramos solo de eso, necesitarías un corazón del tamaño de una bomba industrial, latiendo a presión hidrológica solo para mantenerte consciente en el sofá. Vamos, una locura. Por lo tanto, necesitamos un transporte de alta tecnología. Un camión blindado molecular. Os presento a la hemoglobina.
4 subunidades de proteínas entrelazadas en el centro de cada una, un disco plano con una joya brillante en el centro. A menudo, en nuestro intento por comprender la complejidad de la vida, recurrimos a simplificaciones. Escuchamos decir que nuestra sangre no es más que óxido líquido, simplemente porque, al igual que un clavo olvidado a la intemperie, contiene hierro. Pero esta es una simplificación peligrosa. Uno que ignora la exquisita arquitectura de la evolución. El hierro en ese clavo viejo ha sucumbido a la entropía. Es hierro férrico, ha entregado demasiados electrones. Químicamente está agotado y es inútil para la danza de la respiración. Pero el hierro que fluye por nuestras venas es totalmente diferente. Es hierro ferroso, un átomo vibrante, funcional, mantenido en un estado de alerta química. La naturaleza ha construido un santuario para este átomo solitario, el grupo hemo, una jaula protectora de proteínas que acuna al hierro, impidiendo que se oxide completamente, manteniéndolo en el filo de la navaja de la reactividad. Es una lucha constante contra el caos. A veces, una fracción de ese hierro se oxida, intenta morir, pero vuestras células poseen ejércitos de enzimas, unas enzimas dedicadas incansablemente a repararlo y a devolverlo a la vida. Un mantenimiento constante a escala molecular. Flipa, ¿eh? Sin embargo, lo más fascinante de la hemoglobina no es su química estática, sino su dinámica. No es una piedra, es una máquina que respira. Imaginadla como una flor cósmica cerrada o una trampa de precisión. Cuando la sangre viaja hacia los pulmones, la hemoglobina está tensa, cerrada sobre sí misma. La primera molécula de oxígeno que llega del aire debe luchar para entrar. La puerta está apenas entreabierta, pero en el instante en que esa primera molécula logra forzar la cerradura y unirse al primer átomo de hierro, ¡clac!, ocurre una profunda transformación, un cambio conformacional. La estructura entera se relaja, se expande y de repente la afinidad se dispara. Es un fenómeno de cooperación alostérica. Cada oxígeno que entra abre el camino para el siguiente. Y gracias a este truco mecánico desarrollado a lo largo de eones, vuestra sangre pasa de estar vacía a estar cargada de energía potencial en menos de un segundo. Y el viaje de regreso es igualmente elegante. Las células de vuestros músculos no gritan pidiendo oxígeno, no. Susurran con química. Cuando un músculo trabaja, libera las señales del esfuerzo. Dióxido de carbono, calor, acidez. Y este cóctel químico golpea la hemoglobina, altera su forma una vez más y la obliga a liberar su preciada carga violentamente. Exactamente donde la vida la reclama. Es un sistema de reparto de una inteligencia suprema. Y así llegamos a la pregunta crucial, la frontera entre la vida y la muerte. Podemos resistir semanas sin alimento, días sin agua, pero si nos privan del oxígeno, la conciencia se desvanece en decenas de segundos. Somos tan frágiles como la llama de una vela privada de aire. Pero, ¿por qué esta urgencia desesperada? ¿Por qué no tenemos reservas? Pues porque nosotros no somos como las plantas, pasivas bajo el sol. Somos motores de alto rendimiento. Sí, motores de alto rendimiento. Y el oxígeno no es el combustible, como os he dicho. El combustible es la comida, la propia comida. La energía solar almacenada en enlaces químicos. El oxígeno es simplemente la llave que nos permite quemar ese combustible con una furia controlada. En las profundidades de vuestras células, en las mitocondrias, arrancamos electrones de la comida y los enviamos a través de una gran cascada. La cadena de transporte de electrones. Pensad en ello como una cadena de montaje industrial, una tubería de energía a presión. Los electrones fluyen, impulsando las turbinas que cargan la batería celular, el ATP. Pero al final de esta cinta transportadora, los electrones deben ir a algún lugar, porque si se acumulan, la máquina se atasca. El tráfico de la vida se detiene. Necesitamos a alguien lo suficientemente fuerte, lo suficientemente hambriento químicamente para aceptar esos electrones gastados y llevárselos para siempre. Y ese es el papel cósmico del oxígeno. Es el aceptor final. En una reacción de una poesía química asombrosa, el oxígeno llega, abraza a esos electrones cansados, se une a unos protones errantes y se convierte en agua. Con cada respiración estáis forjando agua metabólica en vuestro interior. El oxígeno es el custodio que impide que la fábrica se detenga. Si cortáis el suministro de aire, el custodio desaparece. No hay nadie para recoger los electrones al final de la línea. La cadena se atasca instantáneamente.
las turbinas de energía se detienen. Porque el cerebro, ese voraz consumidor de energía que nos permite preguntarnos por todo esto, por todo lo que estoy diciendo en este vídeo, no tiene reservas, nada, vive al límite. Y sin energía, las bombas iónicas fallan. Las neuronas sufren un cortocircuito masivo. Así que no morimos simplemente por falta de aire. Morimos porque se apagan las luces en la central eléctrica de nuestras células. Un apagón irreversible. Un apagón irreversible de la conciencia misma. El oxígeno nos ha concedido el regalo de la complejidad. Nos permite correr bajo el sol y contemplar las estrellas. Pero este pacto con la química tiene una letra pequeña, escrita en el lenguaje de la entropía, la combustión en nuestras mitocondrias. Es una maravilla de eficiencia, superior a cualquier motor que hayamos construido. Pero en este universo, nada es perfecto. A veces hay fugas. Las estimaciones modernas nos dicen que una fracción diminuta, apenas un susurro del oxígeno que respiramos, no completa su viaje hacia el agua pacífica. Se escapa antes de tiempo de la cadena de montaje. Se convierte en un radical libre, un fragmento molecular inestable. Y estas son las chispas que saltan de nuestro horno interno. Especies reactivas, moléculas desesperadas que, en su búsqueda de estabilidad, roban electrones de donde pueden, de vuestras membranas, de vuestras proteínas, incluso del antiguo código de vuestro ADN. Pero la biología, en su infinita sabiduría, es matizada, porque no todo aquí es destrucción. A dosis bajas, estas chispas actúan como mensajeros. Sí, señales de alarma que les susurran a la célula: estamos bajo presión, levantad los escudos. Así que son esenciales para la adaptación. El peligro yace en el exceso, cuando el daño supera nuestra capacidad de reparación. Lo llamamos estrés oxidativo, y no es una metáfora, literalmente nos estamos oxidando. Con el paso de las décadas, esta acumulación de errores, este desgaste de la maquinaria, contribuye a lo que llamamos envejecimiento. Y como os decía al principio del vídeo, es la ironía suprema de nuestra biología. La misma sustancia que nos da la energía para vivir es la que, molécula a molécula, participa en nuestro lento declive. La vida es, en esencia, la gestión exquisitamente controlada de un incendio químico. Y por muy resistente que sea el horno, el uso continuado siempre reclama su precio. Así que respirar es el acto más peligroso y necesario que realizamos. El oxígeno es el residuo de una bacteria antigua que transformó nuestro planeta azul, y es el oxidante planetario que aprendimos a domar para impulsar nuestro viaje biológico. Es el ladrón de electrones, un ladrón que mantiene encendida la luz de nuestra conciencia. La próxima vez que respiréis hondo, no penséis solo en aire puro. Pensad en la maquinaria alostérica de vuestra sangre, atrapando ese gas con precisión mecánica. Y pensad en vuestras mitocondrias, convirtiendo ese gas mortal en agua inofensiva. Y lo hace para regalaros un momento más de energía. Y recordad que la vida es el arte de surfear sobre una reacción química explosiva sin quemarse. Mantened el fuego encendido. Soy JJ Priego y esto es Ciencias de la Ciencia. Y si descubrir la maquinaria secreta de vuestra propia sangre y de todo lo que hace el oxígeno os ha volado la cabeza como a mí, reventad el botón de like porque eso me ayuda muchísimo a luchar contra la entropía del algoritmo. Suscribíos también para no perderos el próximo viaje y para dosis diarias de ciencia y curiosidades históricas. Os espero en mi Instagram, JJPriegoTV, porque allí subo el contenido exclusivo que no cabe aquí en YouTube. Y recordad, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.